Habéis convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, dice Jesús. La versión de Lucas es más concisa. Mateo nos narra que Jesús hace un látigo, que desparrama la mesa de los cambistas, saca las palomas, todo un desastre, ¿no? Pero es importante volver, otra vez lo hicimos digamos así, esta reflexión cuando celebramos la Basílica de San Juan de Letrán. Recordemos que el patio del templo es el lugar donde podían ir los gentiles, las naciones, de la cual también nos habla la lectura del Apocalipsis. Dice el profeta Isaías: mi casa será una casa de oración para todas las naciones, para los gentiles, es decir, para los pueblos paganos, para los pueblos que no tenían la misma fe que el pueblo de Israel. Y si bien ese servicio que se daba ahí era necesario, porque la gente que venía de lejos por ahí no podía comprar, aunque sean pobres, la palomita, la compraban ahí, no, los que venían, por ejemplo, este funcionario que veíamos en los Hechos, que lo catequiza Felipe de Candace, de Etiopía, la moneda de Etiopía, si tenía algún dibujito, no servía para el templo. Entonces la tenían que cambiar. La moneda propia del Imperio Romano que circulaba por Jerusalén, eran necesarios los cambistas. Y Jesús no está en contra de que se eche limosna al templo. De hecho, él iba a hacer como un estudio de las personas. Recuerdan que lo vemos claramente en un pasaje del Evangelio, donde Jesús estaba mirando cómo la gente echaba limosna al tesoro. Y él no está en contra de echar limosna. Lo que él distingue es el corazón, el que echa de su pobreza y el que se manda la parte. La que dio más fue la que dio la ofrenda más pequeñita. ¿Por qué? Porque dio su vida, no dio algo. Con esa pequeña donación se donó ella misma. Dice Jesús, porque dio todo lo que tenía para vivir. Y ella dio mucho más de los que, por la cantidad que daban, hacían un ruido tremendo volcando las monedas en el tesoro del templo. Es Jesús, obviamente, que ve nuestro interior, que ve nuestro corazón. Dice Jesús que él dice, lo que dice Jesús es fuerte. Dice, Jesús no confiaba en nadie porque veía el interior de las personas. No confiaba en nadie en el sentido de que nadie es santo, sí que confía porque él se donó por todo y también por los pecadores, obviamente. Pero nuestro corazón, nuestro interior, a veces es un tanto escabroso y lo tenemos entonces que dejar iluminar por Dios. Muchos lugares donde uno puede consultar un poquito esquemas de homilías o meditaciones con respecto a la liturgia del día, hacen un pequeño examen de conciencia y es bueno que lo hagamos siempre, sobre todo en esta última parte del año, para que el Señor nos ayude a mejorar nuestra conciencia y nuestras actitudes. ¿Qué importancia le damos al dinero? Porque vuelvo a decir lo mismo, no es que Jesús esté en contra del dinero porque es necesario. Él tenía una bolsa y tenía una bolsa de dinero que funcionaba, evidentemente. Basta poner el ejemplo de la última cena, ¿no? Que Juan dice que cuando Judas salió, todos pensaron que iba o a comprar algo o a dar limosna a los pobres. Es decir, los apóstoles eran pobres, pero tenían un dinerito disponible con el cual compraban cosas o también ayudaban a otros. Por tanto, la bolsa de Jesús funcionaba, no pasa nada, pero nunca podemos pensar que Jesús se condicionaba en la predicación por la bolsa. Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia interesante en nuestra vida y es un examen de conciencia particular en el cual lo tenemos que hacer delante de Dios, porque nadie se puede meter en nuestra vida y sobre todo si lo hacemos como comunidad cristiana, cada uno tiene una vocación y una misión distinta. No es lo mismo la economía de una persona que vive sola, no es lo mismo la economía de una persona que vive con su familia o que tiene niños pequeños o que tiene adultos mayores a su cargo, no es lo mismo la economía de unas religiosas, de un sacerdote, si son diocesanos los sacerdotes o si son de congregaciones, no es la misma la economía. Obviamente que hay una cosa clara,
Los que tenemos una vocación concreta no podemos trabajar por la ganancia material, no podemos trabajar solamente por la producción monetaria, aunque, como es lógico, la necesitamos, por supuesto que todos tenemos que vivir, pero el éxito pastoral no se mide porque una parroquia tenga más ingresos que otra, porque la gente, inclusive yo he conocido gente en estos 20 y tantos años que tengo de sacerdote, que dice, mire, el padre pide mucho, pero yo le doy porque se pone contento. Sí, la gente inclusive es generosa, aunque uno tal vez no esté haciendo todo lo correcto. Pero digo, ¿cuál es el motivo de nuestro hacer? ¿Lo económico? Vuelvo a decir lo mismo, hay que tener mucho cuidado porque quiero que se entienda lo que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, obviamente, si yo tengo una institución, tengo que pagar sueldo, no tengo para pagar sueldo, me pueden hacer juicio, hay gente que vive de ese salario, obviamente que me va a preocupar, pero en una escala del 1 al 10, ¿cuánto me preocupo que no me entre lo que me tiene que entrar a que no hago todo lo que puedo hacer en la pastoral, por ejemplo? Que no doy todos los elementos que tengo que dar. ¿Qué me preocupa más? ¿Que no puedo mantener el edificio o que no he dado la catequesis que tenía que dar? No sé si me explico por dónde van los tiros. Entonces, por supuesto que lo económico es necesario, pero no es fundamental. En cambio, la fe es fundamental. Una iglesia tiene que ser casa de oración. Yo no he conocido ningún sacerdote que haya negado un sacramento porque no se le haya pagado. Puede ser que lo haya, porque mi conocimiento es muy restringido. He conocido sacerdotes que por ahí tienen un gusto más por el dinero que otros, eso es normal, por la naturaleza humana, no porque sea el ideal. Pero nunca he conocido a alguien. Pero digo, en el momento de hacer las cuentas a fin de año, a ver cómo está la parroquia con su economía, o cómo está el colegio, cómo está tal o cual comunidad, tal o cual obra, tal o cual apostolado, cómo está la economía y cómo está la evangelización. ¿Qué me preocupa más a mí, la evangelización o la economía? Esta es la prueba del millón. Pero bueno, como lo que le importa es al cristiano que se quiere evaluar auténtica y realmente, y Dios, nosotros no nos tenemos que meter en la vida de los otros. Tenemos que evaluarnos, cada uno de nosotros, y ver si realmente su casa es una casa de oración, ver si realmente nosotros anunciamos con coraje, con valentía, con responsabilidad, con ese sentimiento de San Pablo, ay de mí si no evangelizare. ¿Y por qué? Porque eso lo tenemos que hacer vida, la evangelización. Hoy saltamos del capítulo 5 al capítulo 10 del Apocalipsis y vemos esta sección que se parece al capítulo 3 de Ezequiel, donde el profeta en el Antiguo Testamento tiene que evangelizar, tiene que profetizar, pero antes de profetizar se tiene que comer el librito. Y el librito en la boca es dulce, pero es ácido en el estómago. Y acá pasa lo mismo, el librito del Apocalipsis es dulce en la boca, pero es amargo en el estómago. Y ahí también enfrentar a las naciones, a los otros, predicar a los de cerca y buscar a los de lejos. La palabra de Dios es dulce, pero a veces tiene consecuencias que pueden ser un poco ácidas porque me tiene que purificar de cosas, porque me tiene que abrir la mente y el corazón para que llegue a los que están lejos también, no solo a los que están cerca. Le pedimos al Señor en este viernes tener sus mismos sentimientos, porque estamos haciendo la misa votiva al Sagrado Corazón. No nos olvidemos que es día penitencial, pidamos al Señor un verdadero espíritu de penitencia, que nuestra penitencia no sea un mero rito, que también, ustedes saben, la penitencia de la Iglesia está simbolizada en no comer carne o en cambiar, en la Conferencia Episcopal Argentina lo aprobó, no comer carne, o comer carne y hacer alguna otra obra de misericordia, de caridad, etc. Pero pidamos al Señor tener un corazón penitente, que busque la conversión, que busque a Dios y sobre todo en orden a la purificación personal para poder transmitir al Señor la fe como bautizado, como laico comprometido, como religiosos, como sacerdotes, transmitir puramente a ese Señor que ofreció la vida por nosotros.
Que la Santísima Virgen también interceda por nosotros y con mucha fe y confianza ponemos en esta Eucaristía todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.